Buenos días. Continuamos con la lectura del Chaitanya Charitamrita Adi Lila. Antes vamos a leer dos versos del Dhammarastaka. Kevarat maya vadamurtyaya yadvam tvaya musita bhakti vaya kritasha tata premam bhakti swakam me prayasha namokse grahe me sidamudaraha Namaste stu dames puturpiti darnem Jaya daraksa viswarat darnem Namo radikaya tvadi priyaya Namo nanta lilayan devaya tuvya. Oh Señor Damodar, tal como los dos hijos Kuvera, Manigriva y Nalakuvara fueron liberados de la maldición de Naramuni y convertidos en grandes devotos por ti, en tu forma de niño atado con una cuerda a un mortero de madera. De la misma manera, por favor, dame tu Prem Bhakti. Únicamente ansío esto y no deseo ningún otro tipo de liberación. Oh Señor Damodar, primeramente ofrézcame reverencias a la brillante cuerda efulgente que ata tu vientre. Después ofrézcame reverencias a tu vientre, el cual es la morada de todo el universo. Humildemente me inclino ante ti, muy querida Srimati Radharani, y te ofrezco todas mis reverencias a ti, el Señor Supremo, quien exhibe pasatiempos ilimitados. Entonces, estamos en el verso 47. Sashi Guru Kutayani Krishnera Sarupa Antaryami Bhakta Seta Eidai Rupa. Hay que saber que el maestro espiritual, instructor, es la personalidad de Dios, Krishna. El Señor Krishna se manifiesta como la superalma, como el devoto más grande del Señor. Srila Krishnadas Kaviraj Goswami afirma que el maestro espiritual, instructor, es un representante genuino de Sri Krishna. Sri Krishna nos enseña personalmente como maestro espiritual instructor desde el interior y desde el exterior. Desde el interior nos enseña en calidad de Paramatma, la superalma, nuestro compañero constante, y desde el exterior nos enseña en el Bhagavad Gita en calidad de maestro espiritual instructor. Hay dos clases de maestros espirituales. Hay dos clases de maestros espirituales e instructor. Uno es la persona liberada que está completamente absorta en la meditación del servicio devocional, y el otro es aquel que hace resurgir la conciencia espiritual del discípulo mediante instrucciones apropiadas. De modo que las instrucciones de la ciencia de la devoción se diferencian según la comprensión sea objetiva o subjetiva. El acharya en el verdadero sentido de la palabra, es decir, aquel que está autorizado para instruir sobre Krishna, enriquece al discípulo con conocimiento espiritual completo y de ese modo le informa de las actividades del servicio devocional. Cuando el discípulo, al aprender de un maestro espiritual autorrealizado, se ocupa al servicio del Señor Vishnu, empieza el servicio devocional funcional. Los procedimientos de ese servicio devocional se conocen como avideya o actividades que deben llevarse a cabo. Nuestro único refugio es el Señor Supremo, y la persona que nos enseña a dirigirnos hacia Krishna es la forma funcional de la personalidad de Dios.
No hay diferencia alguna entre el Señor Supremo, el protector, y los maestros espirituales, iniciadores e instructores. El necio que discrimine entre ellos cometerá una ofensa en la ejecución del servicio devocional. Srila Sanatana Goswami es el maestro espiritual ideal, porque otorga la protección de los pies de loto de Madana Mohan. Incluso aunque no sea posible viajar por Vrindavan debido al olvido de la relación que se tiene con la Suprema Personalidad de Dios, si se puede tener una oportunidad apropiada para estar en Vrindavan y obtener toda clase de beneficios espirituales por la gracia de Sanatana Goswami. Sí, Govindaji actúa exactamente como el Siksha Guru, maestro espiritual instructor, enseñando a Arjuna el Bhagavad Gita. Él es el preceptor original porque nos instruye y nos da la oportunidad de servirle. El maestro espiritual iniciador es una manifestación personal de Vigraha de Srila Madana Mohan, mientras que el maestro espiritual instructor es una representación personal del Vigraha de Sri Govindadeva. Estas dos deidades se adoran en Vrindavan. Srila Gopinath es el atractivo final en la comprensión espiritual. Madana Mohan, el iniciador. El maestro espiritual iniciador es una manifestación personal de el Vigraha Sri Madana Mohan, mientras que el maestro espiritual instructor es un representante personal del Vigraha Govindadeva. Naiva payanti apashanti vayantavesa brahmaya sampi krida mudhas marataha yotai vahitam vitan asubam viduknubam acharya Chaitya Vapusu San Gati Sanati. Oh mi Señor, ni poetas trascendentales ni expertos en la ciencia espiritual podrían expresar totalmente su agradecimiento a ti, ni aunque estuvieran dotados de prolongada vida como la de Brahma, porque tú apareces de dos maneras, exteriormente como el Acharya e interiormente como la superalma, para liberar al ser viviente encarnado, dirigiéndole para que fuera o pueda llegar a ti. En este verso del Srimad Bhagavatam 11, 29, 6, habla así Uddhava después de oír de Sri Krishna todas las instrucciones necesarias sobre el Bhakti Yoga. Te sansatatan yuktanam vayanta pri purvakam tadalmi buddhi yoga tan yenam tan upayante tite. Aquellos que están constantemente consagrados a servirme con amor, yo les doy la comprensión con la cual puedan llegar a mí. Este verso del Bhagavad Gita 10.10 expone claramente cómo instruye Govindadeva a su devoto genuino. El Señor declara que por medio de la iluminación del conocimiento teísta concede el apego hacia Él a aquellos que se ocupan constantemente en su servicio amoroso trascendental. Ese despertar a la conciencia divina cautiva al devoto, que de esta manera saborea su melosidad trascendental eterna. Ese despertar
se concede solamente a aquellos que por medio del servicio devocional se hayan convencido de la naturaleza trascendental de la personalidad de Dios. Ellos saben que la verdad suprema, la persona totalmente espiritual y omnipotente, es única y sin igual, y que sus sentidos son totalmente trascendentales. Él es el manantial de todas las encarnaciones. Estos devotos puros, siempre sumergidos en el conocimiento de Krishna y absortos en el estado de conciencia de Krishna, intercambian pensamientos y experiencias, tal como los grandes científicos intercambian sus opiniones y hablan de los resultados de su investigación en academia científica. Esos intercambios de pensamientos referentes a Krishna complacen al Señor, quien por ello favorece a todos los devotos con la iluminación plena. Yatam Brahmane Bhagavan Swai Upasyanu Vasitava. La Suprema Personalidad de Dios, Swayam Bhagavan, instruyó a Brahma y le elevó a la comprensión espiritual. Significado. El proverbio de que Dios ayuda a quien se ayuda a sí mismo también puede aplicarse en el plano trascendental y espiritual. Hay muchos ejemplos en las escrituras reveladas en los que la personalidad de Dios actúa en realidad de maestro espiritual desde el interior. La personalidad de Dios fue el maestro espiritual instructor de Brahma, el primer ser viviente creado en el cosmos. Cuando Brahma acababa de ser creado, no podía servirse de su energía creativa para poner orden en la situación cósmica. Al principio no hubo más que sonido, la vibración de la palabra austeridad, tapa, que significa la aceptación de dificultades en aras de la comprensión espiritual. Absteniéndose del goce sensual, se debe aceptar voluntariamente toda suerte de dificultades para lograr la comprensión espiritual. Esto se llama tapasya. La persona dedicada a gozar de los sentidos no podrá nunca comprender a Dios, ni a la divinidad, ni a la ciencia del conocimiento teísta. Después de que Sri Krishna lo iniciara mediante la vibración del sonido tapa o tap, Brahma se dedicó a realizar austeridades y por haber complacido de esta manera a Vishnu, fue capaz de visualizar Vaikuntha, el mundo trascendental, mediante la iluminación trascendental. Gracias a la ciencia moderna, podemos comunicarnos por medio de descubrimientos materiales como la radio, la televisión y las computadoras. Pero la ciencia resultante de las austeridades de Brahma, el padre original de la humanidad, era más sutil todavía. Con el tiempo puede que los científicos materialistas lleguen a saber cómo podemos comunicarnos con el mundo de Vaikuntha. El señor Brahma preguntó sobre la potencia del Señor Supremo y la personalidad de Dios respondió a su pregunta con las 6 declaraciones consecutivas siguientes. Estas instrucciones que se reproducen en el Srimad Bhagavatam 2.9.31 al 36 fueron impartidas por la personalidad de Dios que actuaba en calidad de maestro espiritual. Yagna parang guyan meyam vijanan samavitam sahasyam tangagam changriham gaditam maya.
Por favor, escucha con atención lo que voy a decirte, porque el conocimiento trascendental referente a mí no solo es científico, sino que también está lleno de misterio. Significado de Srila Prabhupada: el conocimiento trascendental referente a Sri Krishna es más profundo que el conocimiento impersonal del Brahman, porque incluye conocimiento no solo de su forma y personalidad, sino también de todo lo que está relacionado con él. No existe nada que no esté relacionado con Sri Krishna. En cierta manera, no hay nada más que Sri Krishna, y sin embargo, nada es Sri Krishna salvo su personalidad primigenia. Este conocimiento constituye una ciencia trascendental completa, y Vishnu quería dar a Brahma todo el conocimiento sobre esta ciencia. El misterio de este conocimiento culmina en el apego personal por el Señor Supremo, con el resultado consecuente del desapego por todo lo no Krishna. Hay 9 medidas trascendentales posibles para alcanzar ese estado: escuchar, cantar o repetir, recordar, servir los pies del loto del Señor, adorar al Señor, rezar, orar, asistir, fraternidad con el Señor y sacrificarlo todo por el Señor. Esos medios son partes diferentes del mismo servicio devocional que está colmado de misterio trascendental. El Señor dijo a Brahma que como estaba contento de él por su gracia, el misterio estaba siendo revelado. Ya ahanyata babbo jan rupa guna karma kam tataiva tuam vinayam astute manganugraham. Por mi misericordia sin causa, ilumínate con la verdad acerca de mi personalidad, manifestaciones, cualidades y pasatiempos. Significado: las formas personales trascendentales del Señor son un misterio, y la personalidad de esa forma, las cuales son totalmente diferentes de todo lo que lo he hecho con elementos mundanos, son también misteriosos. Las innumerables formas del Señor, como se llama Sundar, Narayan, Rama, Gaura, Sundar, los colores de esas formas, blanco, rojo, amarillo y oscuro, cian, sus cualidades como la sensible personalidad de Dios para los devotos puros y como el Brahman impersonal para los áridos especuladores mentales. Sus actividades poco comunes como levantar la colina de Govardhan, desposar a más de 16.108 esposas en Dwarka y participar en la danza de Ras con las doncellas de Braj, expandiéndose en tantas formas como doncellas había en la danza. Estos y otros hechos y atributos extraordinarios e innumerables son misteriosos, de los cuales se menciona un aspecto en el conocimiento científico del Bhagavad Gita, la cual es leído y adorado en todo el mundo por toda clase de eruditos, y lo cual cuenta con tantas impresiones como filósofos empíricos existan. La verdad de estos misterios fue revelada a Brahma siguiendo el sistema descendiente sin la ayuda del ascendente. La misericordia del Señor desciende a un devoto como Brahma, y de Brahma pasa a Narada Muni, de Narada Muni a Vyasa, de Vyasa a Sukadeva Goswami, así sucesivamente en la cadena genuina de sucesión discipular. No podemos descubrir los misterios del Señor con nuestro esfuerzo mundano. Estos misterios solo se revelan por su gracia.
a los devotos apropiados. Estos misterios se descubren paulatinamente a varios grados de devoción en proporción con la evolución progresiva de su actitud de servicio. En otras palabras, los impersonalistas mayavadis que dependen de la fuerza de su débil base de conocimiento y de sus enfermizas costumbres especulativas, sin servir sumisamente mediante la escucha y la repetición a los medios mencionados anteriormente, no pueden penetrar la misteriosa región trascendental donde la verdad suprema es una persona trascendental libre de todo matiz de elementos materiales. Al descubrir el interior del Señor se elimina el carácter impersonal comprendido por las espiritualidades comunes que tratan meramente de entregar en la región espiritual desde el nivel mundano. Aham asam abren nayan yasan asam param pachang ahayan ek chayo vasita so asmi aham. Antes de la creación cósmica, solo yo existo y no existe fenómeno alguno, ni denso, ni sutil, ni primordial. Después de la creación solo yo existo en todo y tras la aniquilación solo yo permanezco eternamente. Significado. Aham significa yo. Por tanto, el que al hablar dice aham, yo, debe tener su propia personalidad. Los filósofos impersonalistas mayavadis interpretan la palabra aham como si se refiriese al Brahman impersonal. Los mayavadis están muy orgullosos de su conocimiento gramatical, pero a cualquiera que tenga un conocimiento real de la gramática puede comprender que aham significa yo y que yo indica una persona. Por eso, la personalidad de Dios, al hablar de Abrahma, emplea aham cuando describe su forma trascendental. Aham tiene un sentido específico, no es un término vago que puede interpretarse caprichosamente. Aham, dicho por Krishna, indica la suprema personalidad de Dios y nada más. Aham. Antes de la creación y después de su disolución, solo existen la suprema personalidad de Dios y sus acompañantes. Los elementos materiales no existen. Esto está confirmado en las escrituras védicas. Vasudeva va idam gran ahim na brahmanasha sankara. El significado de este mantra es que antes de la creación no había existencia de Brahma ni de Shiva, porque solo existía Vishnu. Vishnu existe en su morada de Vaikunta. Hay innumerables planetas Vaikunta en el cielo espiritual y en cada uno de ellos reside Vishnu con sus acompañantes y sus enseres. También se confirma en el Bhagavad Gita que aunque la creación se disuelve, periódicamente hay otra morada que no se disuelve jamás. La palabra creación se refiere a la creación material porque el mundo espiritual todo existe eternamente y no hay creación ni disolución. El Señor indica con esto que antes de la creación material, Él existía plenamente con todas sus opulencias trascendentales y comprenden toda la fuerza, toda la riqueza, toda la belleza, todo el conocimiento, toda la fama, toda la renunciación.
Si se piensa en un rey, se piensa espontáneamente en sus secretarios, ministros, jefes, militares, palacios y demás. Puesto que un rey tiene tan grandes opulencias, se puede tratar de imaginar las opulencias de la suprema personalidad de Dios. Cuando el Señor dice Aham, debe entenderse, por tanto, que Él existe con plena potencia, incluyendo todas las opulencias. La palabra Yat se refiere a Brahma, al Brahman, la refulgencia personal del Señor. En el Brahma Samhita 540 se dice Ahad Tat Brahma Nistalan Ananta Asesa Bhutan. La refulgencia Brahman se extiende sin límite, así como el Sol es un planeta localizado cuyos rayos se extienden ilimitadamente desde ese origen. También la verdad absoluta es la suprema personalidad de Dios, cuya refulgencia de energía, el Brahman, se extiende ilimitadamente. La creación surge de esa energía Brahman, lo mismo que una nube surge de la luz del sol. De la nube viene la lluvia, de la lluvia la vegetación, y de la vegetación vienen los frutos, y de los frutos que son la base de la subsistencia para muchos otra forma de vida. Igualmente, el brillo refulgente del cuerpo del Señor Supremo es la causa de la creación de infinitos universos. La refulgencia Brahman es impersonal, pero la causa de esa energía es la suprema personalidad de Dios. De él, desde su morada de Vaikunta, emana ese Brahma Yoti. Él nunca es impersonal, puesto que los impersonalistas mayavadis no pueden entender el origen de la energía Brahman. Prefieren pensar erróneamente que ese Brahman impersonal es la finalidad última o absoluta. Pero como se dice en los Upanishads, para ver el rostro del Señor Supremo hay que penetrar en la refulgencia personal del Señor. Si se quiere alcanzar el origen de la luz del sol, hay que llegar hasta él viajando a través de su brillo, y allí se encontrará a la deidad regente de la verdad absoluta en la personalidad de Dios, Bhagavan, como explica el Srimad Bhagavatam. Tak significa efecto, Asak significa causa, y para se refiere a la verdad máxima que es trascendental a toda causa y efecto. La causa de la creación es el Mahatattva, la energía material total, y su efecto es la creación en sí. Pero ni causa ni efecto existen en el principio. Emanaron la suprema personalidad de Dios, tal como sucedió con la energía del tiempo. Así lo afirma el Vedanta Sutra. Yadmani Asyan Yatan, el origen del nacimiento de la manifestación cósmica, o Tat Tatuam, es la personalidad de Dios. Esto se confirma en el Srimad Bhagavatam y en el Bhagavad Gita. En el Bhagavad Gita 10.8, el Señor dice, Aham Sarvasya Prabhavo, yo soy el manantial de todas las encarnaciones. Como el cosmos material es temporal, a veces esta manifestación y a veces no manifestado. A veces está manifestado, otras veces no. Pero su energía emana del Supremo Señor absoluto. Antes de la creación no había ni causa ni efecto, pero la suprema personalidad de Dios existía con su opulencia y energía completa. La palabra Paschat, Aham, indica que el Señor existe después de la disolución de la manifestación cósmica. Una vez disuelto el mundo material, el Señor existe aún
personalmente en los Vaikunta durante la creación. El Señor también existe tal como es en los Vaikunta y existe también como la superalma dentro del universo material. Así se confirma en el Brahma Samhita 737. Goloka Eva Nivasanti, aunque está perfecta y eternamente presente en Goloka Vrindavan, en Vaikunta, él es omnipresente. Akilakma Bhutan. El aspecto omnipresente del Señor se llama superalma. En la Bhagavad Gita se dice Aham Krishnaya Jagat Prabhavo. La manifestación cósmica es un despliegue de la energía del Señor Supremo. Los elementos materiales, tierra, agua, fuego, aire, éter, mente, inteligencia y ego falso manifiestan la energía interior del Señor y la energía viviente con su energía superior. Puesto que la energía del Señor no es diferente de Él, todo lo que existe es, de hecho, Krishna, en su aspecto impersonal. El brillo del sol, la luz del sol y su calor no son diferentes del sol y sin embargo son al mismo tiempo distintas energías del Señor. De manera semejante, la manifestación cósmica y las entidades vivientes son energías del Señor y se consideran uno con Él y simultáneamente diferentes de Él. Por esto el Señor dice, yo lo soy todo, porque todo es su energía y por tanto no es diferente de Él. Yo, Vasistya, son Asmi Aham, indica que el Señor es el equilibrio que existe después de la disolución de la creación. La manifestación espiritual no se desvanece jamás, pertenece a la energía interna del Señor Supremo y existe eternamente. Cuando la manifestación eterna es retraída, las actividades espirituales de Goloka y el resto de la Vaikunta continúan sin la restricción del tiempo material, que no existe en el mundo espiritual. Por eso en el Bhagavad Gita 15.6 se dice Yad Yatuam Na Nivartante Tat Dhamma para Man Mama. La morada de la que no se vuelve a este mundo material es la morada suprema del Señor. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Yayo, Sri Chaitanya, Yayo Nityananda, Yayo Dvaita Chandra, Yayo Gaura Bhaktavrinda. Go Premanande Hari Hari Bol, Go Premanande Hari Hari Bol, Go Premanande Hari Hari Bol.